Gracias a Dios por este mensaje. Es un tiempo grande y maravilloso el que nos ha tocado a nosotros vivir. Es un privilegio vivir en este tiempo. Porque este tiempo es más grande que el tiempo de Pablo. Más grande que el tiempo de Ireneo. Más grande que el tiempo de Lutero. Más grande que el tiempo de Wesley. Y más grande que el tiempo de Branham. Porque en este tiempo es el tiempo de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nuestros cuerpos. Así que con ustedes, nuestro amigo y hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião. En esta ocasión deseo leer un pasaje del libro del Apocalipsis. Nesta ocasião, desejo ler uma passagem do livro do Apocalipse. Se encuentra en el capítulo 1 y verso 1. Se encontra no capítulo 1 e verso 1. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel E as declarou enviando-a por meio de seu anjo a su siervo Juan, a seu servo João, que ha dado testimonio de la palabra de Dios que tem dado testemunho da palavra de Deus y del testimonio de e Jesucristo do testemunho de Jesus Cristo y de todas las cosas que ha visto. e de todas as coisas que viu. Bienaventurado el que lee Bem-aventurado o que lê, y los que oyen las palabras de esta profecía bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia y guardan las cosas en ella escritas, e guardam as coisas nelas escritas, porque el tiempo está cerca. porque o tempo está cerca, próximo. Jesucristo revelado como el león de la tribu de Judá. Jesus Cristo revelado como leão da tribo de Judá. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento que não quero bondade. La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo, a través de su ángel através de seu anjo, muestra al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. mostra ao Senhor Jesus Cristo como leão da tribo de Judá. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo A mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo es el evangelio del reino de Dios. é o evangelho do reino de Deus. Tuvimos el mensaje de la ley, Tivemos a mensagem da lei, las buenas nuevas o evangelio de la ley, podríamos decir. as boas novas, o evangelho da lei, poderíamos dizer. Eso fue en la primera dispensación. Isto foi na primeira dispensação. Y vino por el mensajero de la primera dispensación, Moisés. E veio pelo mensageiro da primeira dispensação, Moisés. Ese mensaje tenía que permanecer durante toda la primera dispensación. Esta mensagem teria que permanecer durante toda a primeira dispensação. Por eso Dios dijo que el mensaje, la ley, sería perpetua. Por isso Deus disse que a mensagem, a lei, seria perpétua. Pero las personas que leyeron esa escritura no comprendieron algo. Porém, as pessoas que leram essa escritura não compreenderam algo. Que un mensaje de una dispensación
que uma mensagem de uma dispensação es para toda esa dispensación. é para toda esta dispensação. Y no puede haber cambio de mensaje E não pode haver mudança de mensagem durante esa dispensación. durante esta dispensação. Para que haya un cambio de mensaje, Para que haja uma mudança de tiene que venir otra dispensación nueva. tem que vir outra nova dispensação. Cuando apareció el Señor Jesucristo Quando apareceu o Senhor Jesus Cristo y Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán, e João Batista o batizou no Jordão, allí estaba comenzando una nueva dispensación. ali estava começando uma nova dispensação. Pero los doctores de la ley, Porém, os doutores da lei, los teólogos de aquel tiempo, os teólogos daquele tempo, los doctores en divinidad de aquel os tiempo, doutores em divindade daquele tempo, no comprendían lo que era un cambio de dispensación. não compreendiam o que era uma mudança de dispensação. Y ellos se habían especializado en el mensaje de la primera dispensación E eles haviam se especializado na mensagem da primeira dispensação. y no querían saber de otro mensaje. E não queriam saber de outra mensagem. Por lo tanto, no querían saber de una nueva dispensación. Portanto, não queriam saber de uma nova dispensação. Ellos se tenían que quedar con el mensaje de la ley Eles tinham que ficar com a mensagem da lei. mientras permanecieran en la dispensación de la ley, Enquanto permanecessem na dispensação da lei. porque no se le podía cambiar nada a ese mensaje. Porque não se podia mudar nada nessa mensagem. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, Mas quando apareceu o Senhor Jesus Cristo, Él cumplió la ley. Ele cumpriu a lei. En Él estaban todos los profetas, Nele estavam todos os profetas. porque Él se reflejó a través de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Porque ele se refletiu em cada um dos profetas do Antigo Testamento. Por eso cuando el profeta y rey David dijo, Por isso, quando o profeta e rei Davi disse: horadaron mis manos y mis pies, transpassaram minhas mãos e meus pés, contar puedo todos mis huesos. contar posso todos os meus ossos. ¿De quién estaba hablando allí David? E quem Davi estava ali falando? La experiencia por la cual estaba pasando David A experiência pela qual estava passando Davi era semejante o paralela era semelhante ou paralela a la que pasaría el Mesías. a que passaria o Messias. Por lo tanto, Portanto, el Mesías, o Messias, el Señor o Jesucristo, Senhor Jesus, se estaba reflejando en David, se estava refletindo em porque Davi, era un profeta David. porque era o profeta Davi. Y Dios E Deus se refleja se reflete en sus profetas. em seus profetas. Y todo lo que Dios va a manifestar, E tudo que Deus vai manifestar, Él lo refleja primero en los profetas. Ele reflete primeiro os profetas. Por lo tanto, Portanto, los profetas del Antiguo os Testamento profetas do Antigo Testamento fueron un reflejo claro foram um reflexo Para su tiempo. para o seu tempo, de lo que sería el Mesías en su venida o que seria o Messias em sua vida, y por lo cual pasaría el Mesías. pelo qual passaria o Messias. Usted encuentra otras escrituras Você encontra outras escrituras que hablan del que Mesías falam do Messias en forma profética, em forma profética, pero esos profetas por esses profetas pasaron ciertas experiencias passaram certas experiências en las cuales se reflejó el Mesías. nas quais se refletiu o Messias. Tenemos el caso de vos Temos o caso de vós como redentor, como redentor, pariente redentor, parente redentor, para redimir para redimir a Noemí, a Noêmia, y al redimir a Noemí e a redimir a Noemi estaba redimiendo a Ruth, estava redimindo a Ruth, mostrando así mostrando assim la obra de redención del Señor Jesucristo, a obra de redenção do Senhor Jesus, que es el pariente redentor del ser humano, que é o parente redentor do ser humano, y Él redimiendo a Israel, e ele redimindo a Israel, está redimiendo también está redimindo também a los escogidos de entre los gentiles, aos escolhidos dentro a su iglesia o novia gentil. da sua igreja ou noiva gentia. Ahí podemos ver un cuadro perfecto Aí podemos ver um quadro perfeito de la obra del Señor Jesucristo, da obra do Senhor Jesus Cristo, redimiendo redimindo a sus hijos, a seus filhos, volviéndolos a su posición original, retornando a sua posição original, a su tierra a sua terra y a su parentela. e a sua parentela. También tenemos el caso de José. Também temos o caso de José. José fue vendido por sus hermanos José foi vendido por seus irmãos por unas 30 piezas de plata. por umas 30 peças de prata. Fue vendido a los gentiles Foi vendido aos gentios y luego entre los gentiles e logo entre os gentios. Dios lo levantó como un príncipe, Deus o levantou como um príncipe, el segundo en el reino del faraón, o segundo no reino de Faraó. el Señor Jesucristo. O Senhor Jesus Cristo Fue vendido foi vendido por 30 piezas de plata. por 30 peças de prata. Fue juzgado, Foi julgado, condenado, entregado a los gentiles entregue aos gentios. y fue crucificado por los gentiles, Foi crucificado por el reino o imperio romano. pelo
do reino ao Império Romano, a petición del pueblo hebreo, a pedido do povo hebreu, encabezado encabeçado por el sumo pontífice, pelo sumo pontífice, juntamente con los demás sacerdotes juntamente com os y demais doctores de la e ley, doutores da lei, doctores en divinidad doutores em y divindade, en teología em teologia, de aquel tiempo, daquele tempo, de la religión hebrea, da religião hebraica, de la religión da religião que estaba basada que estava baseada en el mensaje de la primera na dispensación, mensagem da primeira dispensação, que no comprendió que não compreendeu que había comenzado una segunda que dispensación havia começado uma segunda y que el dispensação, mensajero de esa segunda o dispensación mensageiro da segunda era el dispensação Señor era Jesucristo. o Senhor Jesus Cristo. Ahora usted puede ver Agora você pode ver cómo se reflejó en José. como se refletiu em José. Los hermanos de José Os irmãos de José no le vieron más não ouviram mais en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, sino senão en el reino gentil, no reino gentil, en el trono no trono del faraón, do faraó, como un príncipe, como um príncipe, el segundo en el reino. era o segundo no reino. El faraón allá O faraó lá representa a Dios. representa a Deus. José José representa al Señor representa Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. El pueblo hebreo O povo hebreu hizo lo mismo fez o mesmo. al ser vendido al Señor, Ao ser vendido o Senhor, condenado condenado y luego crucificado. e logo crucificado, Cuando el pueblo hebreo quando o povo hebreu vea al Señor vê ao Senhor y le reciba, e o receba, será como el pueblo hebreo será como o povo hebreu vio viu y recibió e recebeu a José a José miles de años atrás. milhares de anos atrás. Lo vio entre los gentiles O viu entre os gentios y no lo conocía. e não o conhecia. No sabían que era José, Não sabiam que era José, solamente sabían somente sabiam que era el segundo en el reino que era o segundo do reino. y que cuando José salía E que quando José saía, se tocaba la trompeta se tocava a trombeta y toda rodilla se doblaba e todo joelho se dobrava a la presencia de José, na presença de José. y toda rodilla se doblará E todo joelho se dobrará a la segunda venida del Señor, na segunda vinda. como el José Como José. que el pueblo hebreo rechazó. Ahora los hermanos de José no sabían que aquel era José. Agora os irmãos de José não sabiam que aquele era José. ¿Saben ustedes una cosa? Sabem vocês uma coisa? Que el faraón le puso un nuevo nombre Que Faraó lhe pôs um novo nome y hablaba otro idioma, e falava um idioma, el idioma que se hablaba en el reino del faraón, o idioma que se falava no reino do Faraó, el idioma del trono del faraón, o idioma do trono do Faraó, un idioma gentil. o idioma gentil. Ya no estaba hablando hebreo cuando le hablaba a los hebreos, Já não estava falando hebreu quando falava aos hebreus. le estaba hablando un idioma gentil, Estava falando um idioma gentil, el idioma del reino, o idioma do reino, el idioma del trono del faraón. o idioma do trono do Faraó. Pero José Porém, José entendía lo que ellos hablaban, entendia o que eles falavam. ellos comprendieron Eles compreenderam una cosa, uma coisa. cuando escucharon una noticia, Quando ouviram uma notícia que en Egipto que no Egito había alimento havia alimento y que había un hombre, e que havia um homem, un príncipe, um príncipe, el segundo en el reino, o segundo do reino, que tenía ese alimento en su mano, tinha esse alimento em sua pues mão. el faraón Pois Faraó le había dado esa potestad. lhe havia dado esse poder. Y José E José compró comprou a todos los egipcios, a todos os egípcios, a toda la gente de aquel tiempo, a todas as pessoas, porque había escasez porque havia escassez de alimento, de alimento. y los compró Eles comprou por alimento, por alimento. y ellos le vendieron todo a José. E eles venderam tudo a José. Dinero, Dinero. cuando se les acabó el dinero, Quando se acabou o dinheiro, trajeron los animales. trouxeram os animais. Cuando se le acabaron los animales, Quando acabaram os animais, ellos mismos vinieron a José, la gente, as pessoas mesmas vieram Por a José alimento. por alimento. y él los compró E eles comprou a ellos A ellos. por alimento. por alimento. José fue puesto en el trono José foi colocado no trono para preservación de vida, para preservação de vida. y el Señor Jesucristo E o Senhor Jesus Cristo ha sido colocado en el trono foi colocado no trono para preservación de vida. No solo de pan vivirá el hombre, não somente de pão viverá o homem, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. toda palavra que sai da Y con esa palabra que sale de la boca de Dios, boca de Deus. el Señor O Jesucristo Senhor Jesus Cristo
le ofrece al ser humano oferece ao ser humano el alimento espiritual o alimento espiritual para su alma, para sua alma, dándole a conocer así todo su programa. dando-lhe a conhecer assim todo o seu programa. Y cuando las personas vienen E quando as pessoas vêm por ese alimento espiritual, esse alimento espiritual, ahí aí la persona a pessoa es é comprada comprada y pertenece e pertence al reino del Señor ao Jesucristo. reino do Senhor Jesus Cristo. Él hizo la labor allá en la cruz del Calvario, Fez o trabalho lá na cruz do Calvário. pero cuando la persona Porém, quando a pessoa lo o recibe, recebe, ahí se opera ese milagro aí se opera esse milagre. en la persona. Pero ya el Señor lo hizo Porém, já o Senhor fez en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Ahora, en este tiempo final, Agora, nesse tempo final, sabemos que tenemos la promesa para el pueblo hebreo. sabemos que temos a promessa para o povo hebreu. El pueblo hebreo, O povo hebreu, 144,000, 144 serán llamados, serão chamados, juntados juntados y sellados y sellados con el sello del Dios com vivo. o selo do Deus vivo. Tenemos la promesa Temos a promessa. en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, Verso que 2, dice: que diz: y vi a otro ángel E vi outro anjo que subía de donde nace el sol. que subia de onde nasce o sol. ¿Qué sol? Que sol? A los que temen mi nombre Aos que temem meu nome. nacerá el sol de Nascerá justicia, o sol de justiça. y en sus alas Em suas asas traerá salud. trará saúde. La segunda venida del Señor A segunda vinda do Senhor está representada por el sol, está representada pelo sol. naciendo en un nuevo día, Nascendo em un nuevo día Um dispensacional, novo dia de dispensação. una nueva dispensación. Uma nova dispensação. Nacerá Nascerá. y Él aparece E ele aparece como el sol, como o sol, como la luz como a luz de ese nuevo día dispensacional. deste novo dia de dispensação. Así como apareció Assim como apareceu 2000 años atrás, 2000 anos atrás, como el sol como o sol de esa nueva dispensación, de la segunda dispensación. Por eso Él podía decir: Por isso ele podia dizer: yo soy la luz del mundo, Eu sou a luz do mundo. y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida Terá a luz da vida en su segunda venida. em sua segunda vinda. Él viene Ele vem como el león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rey de reyes como rei dos reis, y señor de señores, Senhor dos senhores, para llevar a cabo su nueva para obra, levar a cabo sua la obra del león de la tribu de a Judá. obra do leão da tribo de Judá. Él en su primera venida Ele em sua primeira vinda apareció apareceu como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre. derramando sua sangue. En su segunda venida Em sua segunda vinda viene para reclamar lo que Él ya redimió con su ele sangre. para reclamar o que ele já redimiu com seu Por eso viene como el león de la tribu de sangue. Judá. Como leão da tribo de Judá. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, Por isso em Apocalipse capítulo 5, el anciano o dijo ancião disse a Juan, a João, el cual estaba llorando o mucho, qual estava chorando muito, porque no se había encontrado a nadie porque não se havia encontrado ninguém para tomar el para libro tomar o livro, sellado con 7 sellos selado com 7 selos, y abrir ese libro. e abrir esse livro. Y eso significaba Isso significava que todo estaba perdido. tudo estava perdido. Si ese libro Si ese libro no era não abierto, fosse aberto, porque es el libro de la redención. que era o livro da redenção. Y así, E assim, como en los días del Señor como Jesucristo, nos dias do Senhor Jesus Cristo, si el Señor Jesucristo se o Senhor Jesus Cristo no llega a morir, não chega a morrer, en el día que murió, o dia que morreu, Él no hubiera podido hacer la obra de Redentor, ele não poderia ter feito a obra de Redentor, porque todo tiene un momento en el programa divino. porque tudo tem um momento no programa. No es cuando las personas quieren que Dios haga una cosa, Não é quando as pessoas querem que Deus faça uma coisa, es cuando Dios lo tiene programado. é quando Deus o tem programado. En aquellos días, Naqueles dias, el Señor Jesucristo dijo: o Senhor Jesus Cristo disse: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, Él solo queda. ele fica só. Mas si cae en tierra y muere, Mas se cai em terra e morre, mucho fruto lleva. muito fruto leva. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo sabía sabia que si Él no moría se ele não morresse por usted y por mí, por você e por mim, en el momento señalado por Dios, no momento assinalado en el ciclo divino ciclo divino que correspondía el sacrificio del Cordero de Dios, Cordeiro de Deus, luego logo toda la humanidad toda a humanidade tenía que morir teria que morrer y solamente quedaría e somente ficaria una persona, uma pessoa, el Señor o Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Se o grão de trigo não cai em terra e morre, Él solo queda. ele fica só. Hubiera quedado él solito. Tinha ficado ele sozinho. No hubiera tenido un ser humano con el cual hablar.
Não teria tido ser humano com qual falar. porque todos hubieran muerto, Porque todos teriam morrido. porque se había llegado al ciclo divino, Porque se havia chegado ao ciclo divino. del juicio divino, Juízo divino. para ser derramado Para ser derramado sobre el ser humano. sobre o ser humano. Pero el Señor Jesucristo, Mas o Senhor Jesus Cristo, en el Getsemaní, no Getsemane, aceptó aceitou morir morrer por usted y por mí. por você e por mim. Y allí E ali, Él tomó ele tomou el pecado, o pecado, se hizo mortal. se fez mortal. Él no es mortal. Ele não é mortal. Él dijo, Ele disse: nadie me quita la vida, ninguém me tira a vida. yo la pongo por mí Eu mismo apoio por mim mesmo para volverla a tomar. para voltar a tomá-la. Y como la paga del pecado es muerte, E como o pagamento do pecado é a morte, la clave a chave para el Señor morir para o Senhor morrer era tomar el pecado era tomar o pecado de cada ser humano, de cada ser humano. y entonces se hacía mortal. Então se fazia mortal. Y eso aconteció E isso aconteceu del huerto de Getsemaní no horto do Getsemane, a la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Se hizo mortal, Se fez mortal. lo tomaron preso, O tomaram preso, lo condenaron condenaram y lo e mataron. o mataram. Pero después, Porém depois, 3 días después, 3 dias depois, resucitó de entre los muertos, ressuscitou dentre os victorioso, vitorioso, y ascendió al cielo, subiu ao céu y fue e foi al lugar de intercesión ao lugar de intercessão para hacer intercesión en el cielo, para fazer intercessão en no el céu. templo que está en el cielo, O templo que está no por céu, cada hijo de Dios, por cada filho de Deus, escrito en el libro de la vida, escritos no livro da vida, que pasaría por este planeta Tierra. passariam por esse planeta Terra. Ahora ustedes pueden ver la obra del Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Podem ver a obra do Senhor Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Pero Él tiene una obra para llevar a cabo como el león de la tribu de Judá Mas ele tem uma obra para levar a cabo como leão da tribo de Judá y reclamar todo lo que Él redimió con su sangre. e reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue. Todo lo que Él redimió con su sangre. Tudo que ele redimiu com o seu sangue. Toda la creación, Toda a criação, incluyendo al ser humano, incluindo ao ser humano, está escrito en el libro que Él toma y abre. está escrito no livro que ele toma e abre. Ese libro sellado con 7 sellos. Este livro selado com 7 selos. Por eso Juan lloraba mucho, Por isso João, porque no se encontraba una persona que pudiera tomar ese libro y abrirlo porque não se encontrava uma pessoa que pudesse tomar esse livro e abri-lo para hacer el reclamo. para fazer a reclamação. Y entonces todo estaría perdido, Então tudo estaria perdido, porque se había llegado al ciclo divino para que se llevara a cabo esa obra. porque havia se chegado ao ciclo divino para que se levasse a termo essa obra. Pero el anciano le dijo a Juan, Porém o ancião disse a João: Juan, João, no llores más. não chore mais. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir su sello. E abrir os seus selos. Luego usted encuentra Logo você encontra. que cuando Juan mira, E quando João ve olha, un cordero ensangrentado. ele viu o cordeiro ensanguentado. Ese cordero ensangrentado Este cordeiro ensanguentado es nada menos que el Señor Jesucristo. Senhor Jesus Ni era un cordero, ni era un león, era el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios y también el león de la tribu de Judá, cambiando de obra al cambiar de dispensación. ao mudar de dispensação. Un cambio de dispensación Uma mudança de dispensação. en la nueva obra Na nova obra. del león de la tribu de Leão Judá. da tribo de Judá. Por eso usted encuentra en ese mismo capítulo Por isso você encontra nesse mesmo capítulo que es dicho que é dito que Él es digno que Él es digno de tomar el reino, tomar el reino, el poder y la gloria, porque Él nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes Reis e sacerdotes. y reinaremos con Él E reinaremos com ele. en el milenio y por toda la eternidad. Ahora usted puede ver que ese libro, Este livro, siendo un título de propiedad, sendo um título de propriedade, le da derecho al Señor dá direito ao Senhor a tomar el reino, a tomar o reino, el cual está en manos de los gentiles. o qual está nas mãos dos gentios. El reino de los gentiles O reino dos gentios. ha estado gobernando, Ele está gobernando. pero el Señor Jesucristo, Mas o Senhor Jesus, al tomar ese ao libro, tomar esse livro, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, Senhor dos senhores, tiene la autoridad tem autoridade de convertirse de se converter en el rey no rei del milenio do milênio y de toda la e eternidad. de toda a eternidade. Por eso es dicho Por isso é dito que es digno que é digno de tomar el reino. de tomar o reino.
Ahora todo esto acontecerá Agora tudo isso acontecerá de acuerdo a la Escritura. de acordo com a Escritura. La piedra que los edificadores desecharon A pedra que os edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. veio a ser cabeça de ângulo. Daniel vio esa piedra Daniel viu essa pedra en su segunda venida como la piedra no cortada de mano. uma pedra não cortada por mãos. Y vino E veio e hirió a la imagen e feriu a imagem en los pies, nos pés esa estatua dessa estátua que vio Daniel que viu Daniel y que vio también el rey en aquel tiempo, e que viu também o rei naquele tempo, la cual representa a qual representa el reino de los gentiles o reino dos gentios. que comenzó con Nabucodonosor Começou com Nabucodonosor y termina Y termina en este tiempo final nesse tempo final en los pies Los pés de hierro y de barro cocido, de barro cozido, representando representando al reino de los ao gentiles reino dos gentios en esta etapa final, nesta etapa final, en donde el anticristo onde o anticristo tomará tomará ese reino. este reino. Pero el Señor Jesucristo, Porém, o Senhor Jesus Cristo, con su segunda venida, com sua segunda como el león de la tribu de Judá, tribo de Judá, herirá ese reino ferirá esse reino en esta etapa final nesta etapa final, de los pies. nos pés. Es el reino de los gentiles É o reino dos gentios. que comenzó con la cabeza de oro Começou com a cabeça en de el ouro, tiempo de Nabucodonosor, no tempo de Nabucodonosor, en el tiempo del Señor Jesucristo en su primera venida. no tempo do Senhor Jesus Cristo em sua primeira Estaba en vinda. las piernas de hierro Estava nas pernas de ferro y fue e foi el que llevó a cabo la muerte del Señor o que levou a cabo a morte de y responderá e responderá por la sangre del justo Jesús pelo sangue do justo Jesus al reino de los gentiles. ao reino dos gentios Le será demandada la sangre de todos los santos. e será demandado o sangue de todos os santos. En Apocalipsis Em Apocalipse usted encuentra todo esto. você encontra tudo isso. La piedra no cortada de A manos pedra não cortada por que vio Daniel que viu Daniel en la segunda venida del Señor, é a segunda vinda do como el Senhor. león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de Rei señores, dos reis e Senhor dos reclamando todo lo que él redimió. reclamando a tudo que ele redimiu. Cuando él murió, Quando ele morreu, él compró ele comprou todo. tudo, Por lo tanto, portanto, le pertenece todo. lhe pertence tudo. Él pagó el precio. Ele pagou o preço. Por lo tanto, le pertenecen Portanto, lhes pertence. los buenos y los malos E también. os maus também. Es como cuando usted compra una propiedad. É como quando você compra uma propriedade. Usted lo que quiere comprar es lo bueno. Você o que quer comprar o bom. Pero si hay polilla ahí en esa casa, Mas se há pulga ali nessa casa, hay cucarachas há baratas, y ratones también, ratos também. como usted compró esa propiedad, Como você comprou essa todo lo que hay ahí es suyo. tudo que aí é seu. Y después, ¿qué usted va a hacer? E depois o que você vai fazer? Usted se encargará Você se encarregará de acabar con todo eso malo que usted no quiere tener ahí. de acabar com tudo isso mal que você não quer ter aí. Y la gran tribulación, E a grande tribulação, con los juicios apocalípticos, pelos juízos apocalípticos, quemará la cizaña, queimarão o joio, porque Dios no quiere cizaña porque Deus não quer entre el trigo. entre o trigo. Así es que deje que venga ese tiempo Assim é que deixem que venha esse tempo. y usted verá cómo el Señor E você verá como sacará la cizaña, tirará o joelho. pero a los escogidos, Porém, os escolhidos, comparados con la sangre del Señor Jesucristo, comprados com o sangue do Senhor, Él les ha prometido Ele lhes tem prometido la transformación de sus a cuerpos transformação de seus corpos para vivir eternamente para viver eternamente. a imagen y semejanza del Señor A Jesucristo. imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. En la caída, Na queda, Adán fue hecho, creado a imagen y semejanza de Dios, Adão foi feito, criado a imagem e semelhança de Deus. pero con la caída, Porém, com a queda, el ser humano o ser humano perdió esa bendición perdeu essa bênção de imagen y semejanza de imagem e a semelhança Dios de Deus. y ha estado viniendo, E esteve vivendo, no por creación divina, não por criação como divina, vino Adán, como veio Adão, por creación divina, por criação se divina, viene a imagen y semejanza de Dios, se vem a imagem e semelhança de Deus. pero luego de la caída, Mas logo depois da el queda, ser humano ha estado viniendo o ser humano tem estado vivendo por la unión de un hombre y de una mujer. pela união de um homem e uma mulher. Por lo tanto, Portanto, obtiene un cuerpo mortal obtém um corpo mortal y un espíritu e um espírito en la permisiva voluntad de Dios, na permissiva vontade de Deus. que siempre lo está empujando Sempre o está empurrando hacia el mal. para o mal. Pero todo eso será arreglado Mas tudo isso será
arrumado. Por eso necesitamos Por isso necessitamos una transformación. uma transformação. Esa transformación será Essa transformação será una obra de creación uma obra de criação, en donde Dios creará onde Deus criará el cuerpo eterno, o corpo eterno, el cuerpo o glorioso corpo glorioso, que Él predestinó que Ele predestinou para cada uno de sus hijos para cada um de seus para vivir para eternamente. viverem eternamente. Por eso no nos preocupamos por el cuerpo que tenemos en este tiempo, ya sea más alto Seja mais o alto, más bajito que otros, mais baixinho que o o más gordito, mais gordinho, o más flaco, ou mais magro, o más claro, ou mais claro, o más ou oscurito, mais escurinho, o más ou bonito, mais bonito, o menos bonito, o más ou feíto. mais feinho. Eso no importa. Isso não importa. Dios ha preparado en su programa el cuerpo que Él quiere para usted y será para toda la eternidad, sin problema, Sem problema, sin defecto, sem defeito, un cuerpo perfecto. corpo perfeito. Y Dios E Deus enjugará toda lágrima enxugará toda a de nuestros ojos de nossos olhos y seremos e seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Porque como hemos traído Porque como temos trazido la imagen del terrenal a imagem do terreno de Adán, de Adão, traeremos la imagen traremos a imagem del celestial, del Señor Jesucristo. Porque a los que antes conoció, que aos que antes conheceu también los predestinó também nos predestinou para que sean hechos conformes para que sejam feitos com a la imagen de su Hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios tiene para usted para você. y para mí. Y todo eso lo hemos de recibir Poderemos receber en la obra del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, porque ahí Él reclama todo lo que Él redimió o que ele redimiu y a todos sus hijos e a todos os seus los filhos. pasa a esa nueva etapa Passa essa nova etapa perfecta perfeita para vivir para eternamente. viverem eternamente. Y E conforme a Apocalipsis, conforme a la revelación de Jesucristo revelação de Jesus Cristo, es nada menos que la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo como Rey de Reyes como Rei dos Reis, y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Por eso usted en Por Apocalipsis, isso você em Apocalipse usted lo encuentra você encontra con una cinta de oro com uma cinta de ouro sobre el hombro sobre o ombro, y no sobre la cintura. não sobre a cintura. En la cintura cintura es como Cordero de Dios É como cordeiro de y Deus, como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, pero sobre el hombro mas sobre o ombro es como Rey, é como rei, Rey de Reyes y Señor de Señores. En la revelación de Jesucristo Cristo, como el león de la tribu de Judá. o leão da tribo de Judá. Y él dijo, E ele disse, la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus que Dios le dio Dios le dio para manifestar a sus siervos para manifestar a seus las servos cosas que deben suceder pronto, coisas que devem y las declaró e as declarou enviándolas por su ángel. por seu anjo. ¿Quién trae la revelación de Jesucristo? A revelação de Jesus Cristo, Su ángel, seu anjo. su ángel mensajero Seu anjo mensageiro que él envía en este tiempo final, envia nesse tempo en el tiempo de la segunda venida del Señor, segunda vinda do Senhor, como el león de la tribu de o Judá. leão da tribo de Judá. Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel E meu anjo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje é uma mensagem para todas las iglesias, para todas as igrejas, para mostrarle a las para iglesias, mostrar às igrejas, a todos los que creen en la Biblia y esperan su segunda venida, mostrarle a Jesucristo revelado como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, esse Senhor do Senhor, en su nueva obra, em sua nova obra, en la cual reclama todo lo que le redimió con su sangre. tudo que ele redimiu com seu sangue, Y todo esto e ocurre tudo isso ocorre en una nueva em dispensación. uma nova dispensação. En los cambios de dispensaciones Nas mudanças de dispensação, siempre hay muchos problemas. sempre existem muitos problemas. Usted los puede ver. Você os pode ver. Cuando apareció Jesús, Quando apareceu Jesus, hubo un cambio de dispensación. houve uma mudança de dispensação. Y los que estaban en la primera dispensación de la lei Estavam na primeira dispensação, comenzaron a atacarlo começaram a atacá-lo. y no comprendían lo que estaba Não aconteciendo, compreendiam o que estava porque acontecendo, solamente sabían porque somente sabiam de la primera dispensación en donde estaban bien metidos, onde estava pero nada sabía de esa nueva dispensación que estaba comenzando. que estava começando.
Y cuando comienza una nueva dispensación, E quando começa uma nova dispensação, Dios se muda Deus se muda para esa nueva dispensación. para esta nova dispensação. Vea usted, cuando el Señor Jesucristo murió, Quando o Senhor Jesus Cristo, el velo del templo se rasgó o véu do templo se y se vio el lugar santísimo. viu o lugar santíssimo. Y allí ya no estaba la chequina, E ali já não estava a Shekinah. la presencia de A Dios presença de Deus en forma de luz, em forma de chequina, ya no estaba allí. já não estava Se había movido Se había movido para una nueva dispensación. para uma nova dispensação. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? En el Señor O Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. ¿Ve usted? Vê você? Tenemos que seguir a Dios Temos que seguir a Deus. de edad en edad, De era em era. de generación en generación Geração em y geração. de dispensación en dispensación. Dispensação em dispensação. Tenemos que estar Temos que estar en la edad que Él esté. na era Tenemos que estar en la dispensación que Él esté. da dispensação que ele esteja. Los discípulos de Jesús, que no habían estudiado teología, no eran doctores en divinidad, Não eram doutores em divindade. no eran teólogos, Não eram teólogos. no eran doctores de la ley, Não eram doutores da lei. pero se habían movido Por isso abriu a la nueva dispensación. a nova dispensação. Y Jesús dijo, E Jesus disse: el que me sigue que me segue no andará en tinieblas, No andará en mas tendrá la luz de la vida. mas terá a luz da vida. ¿Quién era la luz de la vida? ¿Quién era la luz de la El vida? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. En Él estaba la vida. Él estaba. Y la vida Y la vida. era la luz de los hombres. Era a luz dos homens. Ese era el verbo Este era el verbo. que se hizo Que carne. se fez carne. La palabra, palabra. la teofanía que se hizo Que carne. se fez carne. Ahora ustedes pueden ver Agora vocês podem ver que tenemos que ir caminando que temos que ir caminhando al paso ao passo en que Dios vaya caminando. em que Deus vá caminhando. Y para eso, E para isso, en cada edad em cada era y en cada e dispensación, em cada dispensação, Dios ha enviado un mensajero, Deus tem enviado a um mensageiro, conocido siempre conhecido sempre como el ángel como anjo o mensajero de ese ou tiempo, mensageiro de esa edad desta era o de esa ou dispensación. desta dispensação. Los mensajeros dispensacionales Mensageiros dispensados son mayores são maiores a los mensajeros aos mensageiros de una edad. de uma era. Ahora, Agora, podemos entender podemos entender por qué el pueblo hebreo porque o povo hebreu no pudo ver não pôde ver que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, era o Messias que eles estavam porque no se movieron porque não se a la nueva dispensación. a nova dispensação. Toda persona Toda pessoa que quiera ver lo que Dios ha prometido que queira ver o que Deus tem prometido se tiene que acomodar, tem que se acomodar, tiene que colocarse tem que se colocar en la dispensación na dispensação en que Dios em que Deus lleva a cabo esas cosas. leva a termo essas coisas. Fuera de ese lugar, Fora deste la lugar, persona no entenderá, no verá No verá. lo que Dios está haciendo. que Deus está fazendo. Una cosa es conocer Uma coisa é conhecer las cosas de Dios, as coisas de Deus, la palabra de Dios, a palavra de Deus, en una forma histórica em uma forma histórica o en una forma intelectual, ou em uma forma intelectual. porque lee la Biblia Porque lê a y Bíblia sabe que Dios dijo así. e sabe que Deus disse assim, Pero cuando Dios lo cumple, mas quando Deus o cumpre, usted tiene que moverse você tem que se mover para esa edad para esta era o dispensación en que Dios está cumpliendo esa promesa. que Deus está cumprindo. Porque esa palabra que usted primero leía Você primeiro lia, ya ha sido manifestada tem sido manifestada en carne em humana, carne humana, ya se ha vivificado, já se ha hecho vida fez vida y ya. e já. Usted no puede continuar diciendo, Você não pode continuar dizendo, yo creo lo que Dios dice aquí. eu creio no que Deus diz aqui. Usted tiene que decir, Você tem que dizer, yo creo lo que Dios está llevando a cabo. eu creio que Deus está Y eso que está llevando a cabo es lo que dice aquí en la Escritura. Otra forma no funciona. Não funciona. Ve usted a las personas del tiempo de Jesús. Veja você, as pessoas do tempo Decían, diziam, nosotros creemos a Moisés. nós cremos em Moisés. Jesús dijo, Jesus disse, si ustedes creyeran en Moisés, vocês crescem em Moisés, ustedes creerían en mí, vocês creriam em porque Moisés habló de mí. porque Moisés falou de mim. ¿Qué dijo Moisés de Jesús? Que disse Moisés e Jesus, Profeta como yo, profeta como eu, os levantará el Señor vuestro Dios. levantarei o Senhor A Él a ele. oír. Ouvir. Y estaban oyendo a quién? Estavam ouvindo A los doctores de la ley, aos doutores da lei, a los fariseos, aos fariseus, a los saduceos y al sumo pontífice. Y Moisés dijo, no, al que tienen que oír ao que tem que ouvir. es a ese profeta que Dios levantará. Deus levantará. Y Jesús dijo, el que me oye, O que me o ouve,
o el que es de Dios, o que é de Deus, la voz de Dios oye. a voz de Deus ouve. Y por eso E por isso, ustedes no la escuchan, vocês não porque no son de Dios. Porque não são de Deus. Palabra dura, Palavra dura, pero era la verdad. porém era verdade. Se levantaron Se levantaram en contra del mensajero dispensacional contra o mensageiro de la segunda da dispensación. segunda dispensação. Y por eso E por isso, Jerusalén Jerusalém fue destruida. foi destruída. No quedó piedra sobre piedra Não ficou pedra sobre pedra en Jerusalén, em Jerusalém, ni en el templo. nem no templo. Y luego E logo fueron masacrados, foram massacrados, fueron llevados cautivos foram levados por diferentes lugares. por diferentes lugares. Y más adelante, Hitler, Hitler, Mussolini y Stalin Stalin los mataron os mataram por millones. por milhões. Todo esto Tudo isso porque rechazaron porque rejeitaram la primera venida del a Mesías. primeira vinda do Messias. Jesús dijo, Jesus disse, por cuanto no conociste porquanto não conheceste el tiempo de tu o visitación, tempo da tua visitação, te vendrán estas cosas. que virão essas coisas. Y comenzó a enumerar las cosas que le vendrían. Começou a enumerar as coisas que lhe viriam. Cuando no se reconoce Quando não se reconhece lo que Dios está llevando a cabo, o que Deus está levando a termo, usted no puede esperar la bendición de Dios, você não pode esperar a bênção, porque la bendición de Dios porque a bênção de Deus está en lo que Él está llevando a cabo. que Ele está levando a La bendición de la redención, A bênção da redenção. ¿dónde estaba? Onde estava? En Jesús de Em Nazaret, Jesus de Nazaré. porque esa era la obra prometida para ese tiempo. Que esta era a obra prometida para Era la palabra a vivificada. palavra vivificada. Isaías dijo, Isaías dijo, la Virgen A concebirá Virgem conceberá y dará a luz un niño. e dará luz ao menino. Jesús de Nazaret Jesus de Nazaré. era esa Era palabra esta palavra vivificada, vivificada. hecha carne, Hecha carne. realizada Realizada. en medio del pueblo hebreo. Veio do povo hebreu. Ya no era letra y papel, Já não era letra e papel. aunque en ese tiempo no usaban papel, Aí nesse tempo não sino que eran unos pergaminos não que eram os pergaminhos de cuero. de couro. Así es que ya no era Assim que já não era. esas pieles en donde escribían esa palabra, Onde escrevia essas palavras. ya era un ser humano Já era um ser humano. en medio del pueblo hebreo. Veio do povo hebreu. Era una carta, Era uma carta. una profecía Una profecía. leída de todas las personas, Lida por todas as porque pessoas. estaba hecha carne Que estava feita esa carne. profecía. Essa profecia. Porque un niño nos es dado, Porque o menino nos hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y decían que era el príncipe de los demonios, Belcebú, y era el príncipe de paz. E era o príncipe de paz. ¿Ve usted lo que acontece Deus, o que acontece? cuando las personas se quedan en una edad o dispensación que ya pasó? As pessoas ficam numa era de dispensação que já passou. No pueden ver lo que Dios está haciendo, Não podem ver o que Deus está fazendo. lo que Dios está materializando en carne humana, Que Deus está materializando em conforme a cada como Él prometió. conforme a como Ele prometeu. Por eso Por isso, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, temos que ter nossos olhos bem abertos. nuestros ojos espirituales, Nossos olhos espirituais. para ver Para ver al Señor Jesucristo revelado revelado como el león como o leão. de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores en este tiempo final. Y esa es la revelación de Jesucristo que trae el ángel mensajero del Señor Jesucristo, presentando la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la revelación Essa é a apocalíptica revelação apocalíptica. dada por Dios Dada por Deus. para todos los hijos de Dios, Para todos os filhos de Deus. y la trae E atrás, el ángel mensajero o anjo mensageiro. del Señor Jesucristo. Por eso Juan el discípulo amado, Por isso João, o discípulo por amado, dos ocasiones, por duas ocasiones, quiso adorar quis adorar a los pies del ángel, pero el ángel le dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo Eu contigo sou servo contigo. y con tus hermanos, Y con tus hermanos. adora a Dios. Adora a Deus. Juan estaba viendo João estava vendo la revelación de a Jesucristo revelação de Jesus Cristo. que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Manifestar associado. La estaba viendo Estava vendo. manifestada, Manifestada. dándola a conocer Dando-lhe a conhecer. por el ángel Pelo anjo. del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por esa causa quiso adorar al ángel, Quis adorar ao anjo. porque estaba viendo Porque estava vendo la revelación de a Jesucristo revelação de Jesus por medio por meio de su ángel. de seu anjo. El Señor Jesucristo dijo, O Senhor Jesus Cristo disse, como fue en los días de Noé, como foi nos dias de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. assim será a vinda do Filho do Homem.
Dice que no conocieron Diz que não conheceram, hasta que vino el diluvio até que veio o dilúvio y se los llevó a todos. e os levou a todos. Y en esta generación, E nesta geração, el mundo gentil, o mundo gentil, el reino de los o gentiles, reino dos gentiles, no conocerá, não conhecerá, no entenderá, não entenderá, hasta que venga la gran tribulación, até que venha a grande esos tribulação, juicios apocalípticos, juízos apocalípticos, y destruya e destrua el reino de los gentiles, y se establezca sobre la tierra sobre a terra el reino del Señor o Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, y comience el glorioso reino milenial, o glorioso reino milenial, como fue en los días de Noé como foi nos dias de y Noé, en los días de Lot. e nos dias de Ló. Así será el día Assim será o dia, en que el Hijo del Hombre Filho do Homem, se revelará. se revelará. Y esa revelación, E esta revelação, Él promete enviarla por medio de su ángel mensajero para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios, para todas las naciones. para todas as nações, Esa es la revelación de Jesucristo como el león de la tribu de o leão Judá, da tribo de Judá, como Rey de o Reyes Rei dos Reis, y Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. Y el pueblo E o hebreo povo hebreu verá verá al Señor Jesucristo al Señor Jesucristo revelado por medio de su ángel en medio de los no gentiles, meio dos gentiles, y entonces e é salvo, lo recibirá. o receberá, Él escuchará ele ouvirá al Señor Jesucristo ao Senhor Jesus Cristo, a través del ángel mensajero, através do anjo hablando en otro idioma que no es el hebreo, falando em outro idioma, como que não é aconteció hebreu, como aconteceu con José com José, allá en el trono, lá no trono, hablando otro idioma falando outro que idioma, no era el hebreo. que não era o hebreu. Así acontecerá Assim acontecerá en este tiempo final, nesse tempo final, cuando Él quando sea recibido por 144.000 hebreos 144.000 hebreus que le reconocerán que o reconhecerão como Rey de como Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores, como el león de la tribu de o Judá. leão da tribo de Judá. El pueblo O hebreo povo hebreu no estaba esperando un cordero, não está esperando o cordeiro, él estaba esperando ele estava esperando un rey, o rei, un león, o leão, el león de la tribu de o Judá, leão da tribo de Judá, el Rey de Reyes o Rei dos Reis y Señor de e Señores. Senhor dos Y Senhores. en su segunda venida, E em sua segunda vida, Israel Israel los reconocerá. o reconhecerá. Por eso dice Por isso diz, que ese ángel que subió del nacimiento del sol, esse anjo que subiu do sol nascente, o sea, de la segunda venida del Señor, ou seja, da segunda vida do Senhor, tenía el sello del Dios vivo e o selo do Deus vivo, para sellar en sus para frentes selar em suas mãos a todos los siervos de a Dios, todos os servos de Deus, 12.000 12.000 de cada tribu, de cada tribo, 144.000 hebreos 144.000 de las tribus de Israel. das tribos de Israel. Eso se cumplirá Isto se cumprirá en este tiempo final, neste tempo final, no en la primera dispensación não na primeira de la ley, da lei, no en la segunda dispensación de la não gracia, na segunda dispensação da sino en esta tercera dispensación, terceira dispensação, la dispensación del reino, la dispensación del evangelio del reino. a dispensação do Evangelho Es do el Reino, evangelio del reino é o Evangelho do Reino, el que recibirá el pueblo hebreo. que receberá o povo hebreu. Por eso los apóstoles Por isso os apóstolos quisieron convertir al pueblo hebreo al cristianismo converter o povo hebreu ao cristianismo y no e pudieron, não puderam. porque eso correspondía Isso correspondia para la tercera à dispensación, terceira dispensação, con el evangelio o Evangelho del reino, proclamando a Jesucristo revelado como el león de la tribu de Judá. Esa es la revelación que recibirá el pueblo hebreo. Pero primero la recibimos nosotros recebemos nós para nuestra transformación, para a nossa para el rapto y llegar e chegar a ser imagen a sermos imagem y semejanza del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. La revelación A revelação del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo en este tiempo final, neste tempo final, en su segunda venida, em sua segunda vida, en la tercera a dispensación terceira que ha dispensação, comenzado, que tem começado, y el reino de los gentiles e o reino de no se ha dado cuenta. não se tem dado conta. El judaísmo O judaísmo, con la ley com a lei, tampoco se ha dado cuenta, tem poucos tem se dado conta, pues ni se dio cuenta de la segunda dispensación, mas nem se deu conta da segunda tampoco se ha dado cuenta de la tercera dispensación. terceira dispensação. Pero 144.000 Porém, 144 se darán cuenta se darão conta porque Dios abrirá sus ojos que espirituales Deus abrirá os seus y abrirá su corazón e abrirá os seus corações y ellos e eles entrarán entrarão a la tercera à dispensación. terceira dispensação. Por eso los vemos Por eso en Apocalipsis capítulo Em 14 Apocalipse, sobre el monte de Sión. Dice
y miré y vi al Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Lo ve usted ahí? Ahora Juan, el discípulo amado, aunque el anciano dijo que era el león de la tribu de Judá, Juan mira y viendo que es el mismo Señor Jesucristo, lo presenta como Cordero, porque Juan pertenece a la segunda dispensación, y por esa causa, cuando habla de Jesús, habla de él como Cordero. Pero el anciano que le dijo a Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, conocía que esa era su obra y manifestación de la tercera dispensación, como el león de la tribu de Judá. Y el mensaje del ángel del Señor Jesucristo revela a Jesucristo como el león de la tribu de Judá en esta tercera dispensación. Y ese mensaje que revela al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá es el mensaje de gran voz de trompeta, es la trompeta final, es la trompeta de Dios que llama y junta a todos los escogidos para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y ese mensaje de gran voz de trompeta es el evangelio del reino proclamado en esta tercera dispensación, para que vean claramente que la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos tiene que ocurrir en esta tercera dispensación. Veamos la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. Los escogidos esperaban que fuera la dispensación de la ley, pero cuando resucitaron con el Señor Jesucristo y aparecieron a muchos en la ciudad. Resucitaron en la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, cuando Jesús murió y derramó su sangre, hizo perfecto el sacrificio y ellos quedaron limpios de todo pecado. Antes de eso solamente estaban cubiertos con sangre, la sangre de los sacrificios que ellos habían llevado a cabo. Pero cuando murió Jesús, quedaron limpios de todo pecado y luego resucitaron con el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor ascendió al cielo, ascendieron con él en cuerpos eternos. Y todavía el pueblo hebreo espera la resurrección de los muertos, pero no entiende que los del Antiguo Testamento, los escogidos, ya resucitaron con el Señor Jesucristo, pero no resucitaron en la primera dispensación de la ley, sino en la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, que estaba comenzando con su mensajero Jesús de Nazaret. Y la resurrección de los santos del Nuevo Testamento acontecerá en la tercera dispensación, que ha estado comenzando y ha estado proclamando el mensaje de gran voz de trompeta y revelando al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá en su segunda venida, con el librito abierto en su mano para reclamar todo lo que le redimió. La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos es una obra para el león de la tribu de Judá. Es una obra de reclamo. Por lo tanto, la resurrección de los muertos acontecerá muy pronto en esta tercera dispensación en la cual usted se encuentra. No importa que los demás no sepan que ha comenzado una nueva dispensación con un nuevo mensaje. Lo importante es que usted lo sepa, porque usted es el que está esperando la transformación de su cuerpo. Ninguna otra dispensación tiene el mensaje de gran voz de trompeta, porque pertenece a la tercera dispensación. Y por esa causa, el mensaje de gran voz de trompeta es
para los escogidos para os escolhidos, de los gentiles dos gentiles, y los escogidos e os escolhidos de los hebreos también. hebreus também. Es un mensaje É uma mensagem para todo ser humano para todo ser humano, en donde se le da la oportunidad onde se lhe dá a oportunidade de vida eterna, de vida eterna. como dice en Apocalipsis Como disse a capítulo 22 y verso 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. diga bem, Y el que tenga sed, e o que tenha sede, venga. venha, Y el que quiera, porque es voluntario, que é voluntário, venga venha y tome e tome del agua de la vida da água da vida gratuitamente. gratuitamente. La tercera dispensación A terceira dispensação tiene el llamado tem o chamado del Espíritu, do Espírito, el Espíritu del Señor, o Espírito do Senhor, así como estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, assim como esteve nos profetas do Antigo Testamento, y el Espíritu de e o Dios, Espírito de Deus, como estuvo en ellos, como esteve y nele, en Jesús, Y en Jesús. y en los apóstoles, y en los 7 mensajeros, Los 7 mensajeros. en el tiempo final, El tiempo final. en el cual nosotros no vivimos, qual nós vivemos, llama chama a través através de su ángel mensajero de seu anjo mensageiro a todos los que a tengan todos sed. os que tenham sede. Es el Espíritu É o Espírito. en el ángel O mensajero, anjo mensageiro, porque siempre el Espíritu porque sempre o Espírito para hablar Para falar. necesita carne humana, necessita carne necesita un humana, mensajero. necessita um mensageiro. La Biblia, A Bíblia, que es la palabra de Dios, que é a palavra de Deus, es Dios el que ha hablado é Deus o que tem falado. en cada edad En cada y en edad. cada dispensación, En cada dispensación. y está aquí, Y está pero habló Por eso a habló. través de sus mensajeros, A través de seus de sus mensajeros, profetas, de seus y en profetas. este tiempo el Espíritu de Dios Espíritu de Dios habla nuevamente, Fala novamente. y la voz E a voz, que allá en el monte Sinaí lá no Monte Sinai, estremeció la tierra, Estremeció la tierra. conmovió la tierra, Conmovió la tierra. no solamente conmoverá la tierra, No solamente conmoverá sino la también tierra. el cielo, senão também o céu, y el reino de los o gentiles reino dos gentios, caerá, cairá. y solamente permanecerá Somente permanecerá el reino de o Dios, reino de Deus, el cual es inconmovible. o qual é incomovível. Por eso dice, Por isso diz, no desechéis não rejeitei al que habla desde el cielo. ao que fala desde o céu. Estamos en el tiempo Estamos no tempo en que la voz de Dios em que a voz de Deus está hablando en la tierra está falando na terra y llamando e chamando a todos los escogidos a todos os y escolhidos, juntando a los escogidos juntando aos escolhidos con el mensaje de gran voz de com a trompeta mensagem da grande voz de trombeta, para darle la bendición para dar-lhes a bênção de la transformación de sus cuerpos formação de seus corpos y darle la oportunidad e dar-lhes a oportunidade a todos los seres a humanos todos os seres humanos, de vivir eternamente, aunque no sean escogidos, ainda que não sejam escolhidos, porque hay personas porque existem pessoas escritas en la sección escritas na seção del libro de la vida del Cordero, no livro da vida do corpo, pero hay otra sección porém há outra seção en el libro de la vida no livro da vida, en donde están escritos onde estão escritos las personas Las personas que han de vivir eternamente, aunque no sean escogidos. ainda que não sejam Ahí están Ahí están los que le hacen favores a los escogidos. que fazem favores aos escolhidos. Ahí están también Aí estão também las vírgenes fatuas as virgens santas que tendrán que pasar por la gran tribulación. terão que passar pela grande tribulação. Y ahí hay un sinnúmero de E personas aí é sem número de pessoas que recibirá vida eterna que receberão vida eterna al tomar del agua de la ao vida, tomarem da água da vida, aunque no sean de los escogidos. ainda que não sejam dos escolhidos. Es el tiempo É o tempo en que toda persona tiene una em oportunidad que toda pessoa tem uma oportunidade para vivir para eternamente. viver eternamente. Por eso es un mensaje Por isso é uma mensagem para todas las naciones, para todas as nações, para todos los seres para humanos, todos os seres para humanos, todos los reyes, para todos os reis, para todas las para lenguas, todas as línguas. porque es el único mensaje Porque é a única mensagem de vida eterna de vida eterna para todo ser para humano. todo ser humano. Por eso dice, Por isso diz, el que tenga sed, que tenha sede, venga, venha, y el que quiera, Y el que quiera, tome del agua de la vida tome da água da vida, gratuitamente. gratuitamente. Es el agua de la vida É da água da vida, en la tercera dispensación na terceira dispensação, para todo ser humano, para todo ser humano. en el mensaje Na mensagem del evangelio del reino, do Evangelho do Reino, no en el evangelio de la ley, não do Evangelho da lei, no en el evangelio de la não gracia, do Evangelho da graça, sino Sino. en el evangelio del do reino, Evangelho do Reino, el evangelio o Evangelho que estará que estará durante el milenio durante o milênio y por toda la eternidad por toda a eternidade para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus.
Estamos en el tiempo más grande y glorioso Estamos no tempo maior e mais de glorioso todos los tiempos. de todos os tempos. En el No tiempo tempo en que Jesucristo em que Jesus Cristo se revela, está siendo revelado sendo revelado como Rey de Reyes como Rei dos Reis, y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. tribo de Judá. Y esa revelación E esta revelação está viniendo, está viniendo, está siendo dada está sendo dada al pueblo de Dios ao povo de Deus en este tiempo final. nesse tempo final. Él dijo, Ele disse, la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus que Dios le dio que Deus le dio para manifestar a sus siervos para manifestar a seus las servos cosas que deben suceder pronto, as coisas que devem y las declaró enviándolas por su ángel. por seu anjo, Fuera de su ángel fora de seu anjo, no vendrá não virá la revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de e Señores. Senhor dos senhores. Estamos en el tiempo Estamos no tempo en que Él se está revelando em que ele se está revelando en su obra em sua obra, como el león de la tribu de o Judá. leão da tribo de Judá. Y está siendo dada a conocer esa E obra está sendo dado a conhecer essa en el obra, mensaje na mensagem del Evangelio del Reino do Evangelho de la do tercera dispensación terceira dispensação para usted para você y para mí. e para mim. Jesucristo Jesus Cristo, revelado revelado como el león de la tribu de o Judá. leão da tribo de Judá. Dios les bendiga. Deus les abençoe. Dios les guarde. Deus les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes a Miguel Bermúdez Marín nuevamente para concluir nuestra parte en esta noche. Concluir en esta noche Para concluir esta noite, nuestra parte nossa parte en esta visita aquí a Franca. nessa visita aqui em Franca. Muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho en estas 2 noches. Tudo que vocês fizeram nessas 2 noites. He visto el amor que ustedes han expresado en todo lo que han hecho Eu tenho visto o amor que vocês expressaram em tudo que fizeram. y ese cariño de todo corazón, E esse carinho de todo o coração, lo cual aprecio de todo corazón yo. o qual eu aprecio de todo o coração. Y pido a Dios que les bendiga E peço a Deus que lhes abençoe con las bendiciones com as bênçãos. de la tercera dispensación. Terceira dispensação. Dios les bendiga Deus nos abençoe. y Dios les guarde a todos. Deus lhes guarde a todos. Bueno, damos gracias a Dios por William Soto Santiago. William Soto.